Soledad, puedes irte al hogar de ancianos San Judas. Es limpio y accesible. Las palabras de mi propia hermana, Beatriz, cayeron sobre la sala como pedazos de vidrio en el suelo. El aire, todavía pesado con el olor dulzón y fúnebre de los lirios del velorio de nuestro padre, de repente se volvió helado, enrarecido. La miré a la cara, buscando cualquier rastro de la niña con la que compartí cuarto, sueños y secretos. No encontré nada, solo una frialdad pulida, una practicidad que me apuñaló más, hondo que cualquier cuchillo. Mi hermano Arturo ni siquiera levantó la cabeza. El brillo de la pantalla del celular se reflejaba en sus lentes mientras sus dedos marcaban un número con una prisa que me revolvió el estómago. El abogado tosió, un sonido seco y sin vida, desviando la mirada hacia los papeles encima de la mesa de centro, el testamento que acababa de sellar mi destino. En ese instante, yo ya no era la hermana mayor, la guardiana de la promesa hecha a nuestra madre. Era un problema a resolver, un mueble viejo a desechar para que la casa pudiera venderse. Gente, esta es mi historia, y mi pecho aún duele solo de recordar este día. Es la primera vez que le cuento esto a alguien de fuera de mi ciudad. Antes de continuar, les pido con todo mi corazón, suscríbanse aquí al canal. Dejen un like para que más personas vean esta injusticia y activen las notificaciones para no perderse el resto de mi relato. El apoyo de ustedes significa el mundo para mí. Ahora les pregunto, ¿qué harían ustedes en una situación así? ¿Creen que soportarían escuchar eso de su propia sangre, de su familia? Contéstenme con sinceridad, por favor. La frase de Beatriz seguía resonando en mi cabeza, cada palabra un martillazo, limpio y accesible. Lo dijo como si me estuviera recomendando un buen mercado, no sentenciándome a un exilio en la vejez. Miré a Arturo, que ahora hablaba por teléfono con una voz firme y comercial. Sí, la casa estará vacía pronto. Una semana, como máximo. ¿Puede? Agendar a los fotógrafos, decía. Una semana. 7 días para borrar 40 años de mi vida de aquellas paredes. 7 días para empacar los recuerdos, los sacrificios, la década entera que dediqué a cuidar a nuestro padre postrado en cama, mientras ellos vivían sus vidas. Cada noche mal dormida, cada comida que preparé, cada oración que recé al pie de su cama, todo se deshizo en esa conversación de negocios sobre metros cuadrados y comisiones de venta. Me sentí completamente invisible, un fantasma en mi propia casa. El abogado, un hombre llamado licenciado Morales, carraspeó de nuevo. Parecía incómodo, pero su obligación era con la ley, no con la moral. Vio mi angustia, mis ojos llorosos, pero su rostro permaneció como una máscara profesional. Él era solo el mensajero de la voluntad de mi padre, una voluntad que en ese momento parecía una traición. Dividir todo en partes iguales. Papá, en su buena fe, debió haber creído que sus hijos harían lo correcto, que cuidarían de mí como yo cuidé de él. ¡Qué terrible engaño! Él no podía prever la profundidad de la codicia que había crecido en el corazón de Arturo y Beatriz. Una codicia que ahora me miraba con impaciencia, esperando que yo simplemente aceptara y desapareciera. Beatriz, quizás sintiendo el peso de mi silencio, intentó justificar. Soledad, sé razonable, dijo, acomodando su bolso de diseñador en el regazo. Arturo necesita el dinero para sus negocios. Yo tengo mis propios compromisos. No es justo que la casa quede parada, sin uso. Sin uso, mi pecho se apretó tanto que pensé que no podría volver a respirar. Esa casa era mi mundo, el jardín que yo cuidaba, la cocina donde el olor del desayuno de papá todavía parecía flotar, el cuarto donde lo ayudé a dar su último aliento. No era una propiedad, era el santuario de nuestra familia, y ellos lo estaban profanando con conversaciones sobre dinero y practicidad. La promesa que le hice a nuestra madre en su lecho de muerte, de que jamás abandonaría a papá, ahora parecía una broma de mal gusto. Arturo colgó el teléfono y finalmente me miró, pero no había compasión en sus ojos, solo una irritación mal disimulada. Soledad, el agente inmobiliario es un hombre ocupado. Necesitamos facilitar las cosas. Una semana es tiempo más que suficiente para que organices tus cosas. Incluso podemos ayudar con la mudanza al
al lugar. Ni siquiera pudo repetir el nombre del asilo, el lugar. Así se refería a mi futuro. Un lugar cualquiera, un depósito de gente vieja. La palabra hermano perdió todo el sentido para mí en ese momento. Él no era mi hermano, era mi verdugo, el ejecutor de una sentencia que Beatriz había pronunciado con la mayor naturalidad del mundo. Se pusieron de pie. La reunión había terminado para ellos. El problema estaba resuelto. Beatriz me lanzó 2 besos al aire cerca de mi cara. Un gesto tan falso que me dio náuseas. «Te llamamos durante la semana, mija», dijo, usando un término de cariño que sonó como un insulto. Arturo solo asintió con la cabeza y se fue, ya hablando por teléfono de nuevo. Me quedé sola en la sala, con los papeles del testamento sobre la mesa. El silencio que dejaron atrás era ensordecedor, llenado solo por el latido descompasado de mi propio corazón. Miré a mi alrededor, a las fotos en las paredes, al sillón vacío de mi padre, y por primera vez en mi vida me sentí completa e irremediablemente sola. La casa ya no era mi hogar, era mi fecha de caducidad. No sé cuánto tiempo me quedé sentada allí, en el sofá que mi madre compró con tanto sacrificio, simplemente mirando al vacío, el reloj de péndulo en la pared, que por tantos años marcó el ritmo de nuestra casa, la hora de los remedios, la hora de las comidas, la hora de la telenovela, ahora sonaba como una cuenta regresiva para mi expulsión. Cada tic-tac era un segundo menos que tenía en ese lugar. Tomé el papel del testamento con manos temblorosas. La caligrafía del abogado era impecable, las cláusulas eran claras, pero la frase «dejo mis bienes a ser divididos en partes iguales entre mis 3 hijos», ahora parecía una broma cruel. Papá, en su inocencia, creía en una igualdad que nunca existió en nuestros corazones, solo en la sangre que compartíamos. Su igualdad no tomó en cuenta las noches que pasé en vela, solo el apellido que todos llevábamos. Lentamente, como si mis huesos hubieran envejecido décadas en pocos minutos, me levanté, comencé a caminar por la casa, pero mis pies no parecían tocar el suelo que yo misma enceraba cada semana. Cada paso era vacilante. La casa ya no me pertenecía. Era como caminar por la casa de un extraño, un escenario a punto de ser desmontado. Fui instintivamente a la recámara de mi padre. La puerta estaba entreabierta como siempre la dejaba. Su olor, una mezcla de loción de afeitar antigua y el jabón que yo compraba, todavía estaba allí, pero se estaba disipando, como un fantasma que pierde fuerza. La cama, con las sábanas blancas e inmaculadas que cambié la mañana del funeral, parecía un altar vacío. Allí, en ese espacio sagrado, yo había pasado la última década de mi vida, y ahora era solo una habitación esperando ser fotografiada por un agente inmobiliario. Al lado de la cama, encima del buró, estaba la prueba final de la indiferencia de mis hermanos. Una pequeña caja de madera donde yo guardaba las pertenencias más personales de papá, sus lentes para leer, el rosario que usaba todas las noches, la última pluma con la que intentó escribir. Ni siquiera la tocaron, ni siquiera tuvieron la curiosidad o el respeto de mirar los últimos objetos que las manos de nuestro padre sostuvieron. En ese momento, una ola de algo que no era rabia, sino una determinación fría y dolorosa, se apoderó de mí. Podían sacarme de la casa, pero no podían borrar su memoria. No iba a empacar mis cosas, iba a rescatar las suyas, iba a proteger su legado de la codicia de ellos. Encontré unas cajas de cartón que guardaba en la despensa por si necesitaba enviar algo para alguna emergencia. ¡Qué ironía! La emergencia era yo. El sonido del cartón al desdoblarse en el silencio de la casa fue fuerte, grotesco. Era el sonido de mi vida siendo desmantelada. Lo primero que tomé fue el reloj de bolsillo de mi abuelo, que papá tanto amaba. Estaba frío al tacto. El metal liso y pesado en la palma de mi mano parecía contener el peso de generaciones. Lo abrí y el tic-tac suave y rápido sonó. Un corazón minúsculo y persistente. Recordé a mi padre enseñándome a darle cuerda, diciendo que las cosas buenas de la vida necesitan cuidado para seguir funcionando. No estaba hablando solo del reloj. Con el reloj en la mano, la imagen vino con una claridad que dolía. Una noche, unos 2 años atrás,
Papá tuvo una fiebre muy alta. Estaba delirando llamando a mi madre. Pasé la noche entera sentada a su lado, poniéndole paños húmedos en la frente. En un momento de lucidez, tomó mi mano, miró el reloj en el buró y susurró: «¿Qué hora es, mija?». Le dije que eran casi las 3 de la mañana. Él sonrió, una sonrisa débil, y dijo: «¿Todavía estás aquí?». Yo respondí: «Siempre, papá, siempre». Ese recuerdo tan tierno y tan mío ahora parecía una acusación. ¿Dónde estaban mis hermanos en esas horas? ¿Dónde estaba la parte igual de ellos en esa vigilia? El peso de mi cuerpo y de mi dolor me obligó a sentarme en el suelo de la recámara. La caja de cartón vacía me miraba, una boca abierta esperando para engullir mi pasado. Me dolía la espalda, una protesta silenciosa contra la tarea injusta que me fue impuesta. A los 68 años debería estar disfrutando de la paz, quizás cuidando de mis flores, y no en el suelo frío, decidiendo qué pedazo de mi vida valía la pena salvar y cuál debía dejarse atrás. Las lágrimas que contuve frente a Arturo y Beatriz comenzaron a arder en mis ojos. No lloré por mí, lloré por mi padre, por su ingenuidad, por haber creído que el amor que yo di era el mismo amor que recibiría de vuelta. De repente, el teléfono fijo de la sala comenzó a sonar. El sonido estridente cortó el silencio y me hizo saltar. Mi corazón se disparó. ¿Sería Arturo con más instrucciones? ¿Sería Beatriz con más falsas gentilezas? Me arrastré hasta la sala y contesté con la voz entrecortada: «Doña Soledad, habla Consuelo de la iglesia. Le llamo para saber cómo está, para ver si necesita algo». La bondad en su voz, la normalidad de esa pregunta, fue como una llave que abrió las compuertas. «Estoy bien, Consuelo. Gracias por llamar», logré decir, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro. ¿Cómo podría explicarle a ella o a cualquier persona que en una sola tarde había perdido a mi padre, mi casa y mi familia? Colgué el teléfono y el silencio que siguió fue aún más pesado que antes. La llamada de Consuelo, con su simplicidad y cariño, abrió una fisura en la armadura que estaba tratando de construir alrededor de mi corazón. Volví a la recámara de mi padre y mis ojos se posaron en una fotografía en la pared. Nosotros, 3, Arturo, Beatriz y yo, todavía niños, abrazados a nuestros padres en un día de campo en Siragüen. Nuestras sonrisas eran genuinas, nuestras manos estaban unidas. ¿Dónde perdimos eso? Mirando el rostro sonriente de mi hermanito en la foto, no podía entender cómo se convirtió en el hombre que minutos atrás estaba al teléfono planeando, con la mayor frialdad del mundo, la venta de nuestro pasado. La fotografía ya no era un recuerdo feliz, era un epitafio de la familia que un día fuimos. Continué con mi macabra tarea de vaciar la vida de mi padre en cajas. En el fondo de un cajón encontré lo que más temía y al mismo tiempo más amaba: el libro de recetas de mi madre. La cubierta de cuero estaba gastada, las páginas amarillentas y manchadas de vainilla, de chocolate, de salsa de chile. En cada mancha había una historia. En cada anotación al margen, con su caligrafía elegante, había una lección. Fue con ese libro que ella me enseñó a cocinar, pero, más que eso, me enseñó que el luantos de alimento es una forma de amor. Cocinar para quienes amamos es rezar, Soledad, me dijo una vez. Y fue por eso que la promesa que le hice de cuidar a papá nunca me pareció una carga. Era solo una continuación de sus rezos. Mis dedos hojearon las páginas hasta encontrar su receta del mole poblano, el platillo que ella solo hacía en ocasiones muy especiales. La lista de ingredientes era inmensa. La preparación tardaba días. La recordé en la cocina, moliendo las especias, cantando en voz baja, transformando decenas de ingredientes complejos en algo armonioso y perfecto. «El secreto, mija», decía, «es la paciencia. Es darle a cada ingrediente su tiempo». Ese era el secreto de su vida, su fe, su fuerza. Mis hermanos, con su prisa y su codicia, querían la casa lista en una semana. No tenían la paciencia necesaria para entender el valor de nada que realmente importara. El teléfono sonó de nuevo. Mi corazón dio un salto de tonta esperanza. Quizás era Beatriz, arrepentida. Quizás Arturo.
para pedir disculpas, pero la voz que escuché del otro lado era dura, apresurada, y enterró cualquier vestigio de esperanza. ¿Soledad? Soy yo, Arturo. No hubo un ¿cómo estás? Solo negocios. Mira, el agente consiguió un espacio en su agenda para mañana por la mañana para tomar las fotos. Necesito que la sala y las recámaras principales estén presentables. Puedes poner las cajas en tu cuarto o en el cuartito de atrás por ahora. Facilítanos las cosas, por favor. Y entonces vino el golpe final, dicho con la misma naturalidad con que se pide la sal. Luego terminas de empacar el resto con calma allá en el asilo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. No podía hablar. El aire no entraba en mis pulmones. La crueldad de esas palabras me paralizó. No solo me estaba expulsando, me estaba humillando, dirigiendo la logística de mi propia desgracia. Quería que yo, la guardiana de esa casa, escondiera los vestigios de mi vida, de la vida de nuestro padre, para no estorbar en las fotos. La sugerencia de que podría terminar de empacar en el asilo era tan inhumana, tan surrealista, que por un segundo pensé que estaba en una pesadilla. Yo era un estorbo y él ya ni siquiera intentaba disimularlo. ¿Entendiste, Soledad?, preguntó con la voz cargada de impaciencia. Solo emití un sonido, un ajá patético, y él colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono mudo en la mano, el plástico frío contra mi oreja. La conversación no duró ni un minuto, pero envejeció mi alma en años. La tarea de empacar, que antes era una misión sagrada de rescate de la memoria de mi padre, ahora se había transformado en una carrera humillante contra el tiempo. Necesitaba limpiar la escena del crimen. El crimen era mi vida, mi existencia en ese lugar. No solo querían la casa vacía, querían borrar cualquier vestigio de que yo un día estuve allí, de que me sacrifiqué allí dentro. Su prisa no era solo por dinero, era para borrar la culpa, para no tener que mirar las paredes y recordar a la hermana que estaban traicionando. Con una energía que vino de la desesperación, comencé a trabajar frenéticamente. Ya no había cuidado, no había nostalgia, era pura mecánica. Fui a la sala y empecé a quitar las fotos de las paredes. El retrato de la boda de mis padres, la foto de mi primera comunión, la imagen de nosotros tres, que había mirado minutos antes. Cada clavo que sacaba de la pared era como arrancar un pedazo de mi piel. Puse los portarretratos con el vidrio hacia abajo dentro de una caja, sin cuidado. El sonido del vidrio rompiéndose dentro de la caja apenas se registró en mi mente. Solo necesitaba limpiar, esconder, desaparecer. Sentía el sudor correr por mi frente, mezclándose con las lágrimas silenciosas de rabia y humillación. Las paredes desnudas de la sala me miraban, acusadoras. Donde antes había rostros sonrientes y recuerdos enmarcados, ahora solo quedaban rectángulos de un color más claro, fantasmas de lo que un día fue nuestra felicidad. El eco en la sala era diferente, más hueco, más frío. La casa parecía haber perdido la respiración. Al crear el espacio presentable que Arturo exigía, yo había arrancado el alma de nuestra historia de las paredes. Miré las cajas de cartón apiladas en un rincón, llenas de pedazos de mi vida, y sentí un vacío tan grande que parecía que el propio suelo podría tragarme. No solo estaban vendiendo una casa, estaban demoliendo un mundo, mi mundo. Me detuve por un momento, apoyándome en el marco de la puerta, tratando de recuperar el aliento. Mis manos estaban sucias de polvo, mis rodillas crujían de dolor por haberme agachado tantas veces, y un dolor agudo me punzaba la espalda. Vi mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana y por un instante no me reconocí. Vi a una mujer mayor, encorvada no solo por la edad, sino por el peso de la traición. El cabello desaliñado, el rostro manchado de lágrimas secas, los ojos hundidos y perdidos. Esa no era la Soledad que cuidaba con orgullo de su casa y de su padre. Esa era la mujer que sus hermanos habían creado en una sola tarde. Una indigente en potencia, una sombra de lo que fue. Mis ojos se fijaron en el sillón de papá, el grande, imponente y un poco gastado sillón de cuero marrón que era su trono. Desde allí veía sus telenovelas, leía el periódico, me contaba historias de su juventud. No podía moverlo sola.
Era demasiado pesado, demasiado arraigado en ese lugar, igual que él. Era el último bastión de su presencia, un monumento terco a su memoria que no podía esconder en una caja. Pasé la mano por el cuero desgastado del reposabrazos, el mismo lugar donde su mano descansó por incontables horas. Casi podía sentir su calor allí, la fuerza tranquila que siempre tuvo, incluso en la enfermedad. Me senté en su sillón. El cuero se hundió bajo mi peso, abrazándome de una forma familiar y dolorosa. Rodeada por las paredes desnudas y las cajas de cartón, un sentimiento nuevo comenzó a brotar en medio de la desesperación. No era rabia ni odio, era una certeza profunda e inquebrantable de que ellos estaban equivocados. Podían tener la ley de su lado, los papeles, la codicia, pero yo tenía la verdad de mi lado. Tenía las noches en vela, las manos que cuidaron, el corazón que amó sin pedir nada a cambio. Podían quitarme la casa, el dinero, los muebles, pero no podían quitarme el sacrificio que hice. Eso era mío. Y, de repente, supe que no había sido en vano, sin importar lo que pasara. El sol comenzó a ponerse. La luz dorada del atardecer, que siempre entraba por la ventana de la sala y dejaba todo con un aire mágico y tranquilo, ahora parecía triste. Iluminaba las partículas de polvo suspendidas en el aire, danzando sobre las cajas y los espacios vacíos. Las sombras se alargaban por el suelo de madera, oscuras y agoreras, como los dedos de la noche viniendo a buscarme. El fin de ese día terrible estaba llegando, y con él, la oscuridad parecía tanto literal como figurada. Cada minuto que pasaba era un paso más lejos de la vida que conocía, y un paso más hacia un futuro incierto y aterrador que yo no elegí. Fue solo entonces que mi estómago rugió, un recordatorio patético de que el cuerpo seguía teniendo necesidades, incluso cuando el alma se estaba muriendo de hambre. Me di cuenta de que no había comido nada en todo el día. Lo último que tragué fue el café amargo de la mañana, antes de ir a la reunión con el abogado, cuando mi mayor preocupación era si mis hermanos llegarían a tiempo. La idea de ir a la cocina, de cortar una cebolla, de calentar una olla, parecía un acto de traición, una profanación. ¿Cómo podría nutrir mi cuerpo en una casa donde mi espíritu estaba siendo aniquilado? Aún así, la necesidad habló más alto. Fui a la cocina y abrí el refrigerador. Estaba lleno de comida que había comprado 2 días antes. Quesos, frutas, verduras, cosas que, en su mayoría, se echarían a perder antes de que terminara mi semana. Ignoré todo aquello. Tomé solo una rebanada de pan de molde y me serví un vaso de agua del grifo. Comí allí mismo, de pie, recargada en el fregadero, mirando a la pared. No me atreví a sentarme en la mesa de la cocina, la mesa donde papá tomaba su sopa, donde reímos juntos tantas veces. Comer ese pan seco fue un acto puramente mecánico, un gesto de supervivencia para poder enfrentar la noche que vendría. Yo era una refugiada dentro de mi propia cocina. La noche cayó por completo. Apagué la luz de la cocina y la oscuridad se apoderó de la casa con una velocidad aterradora. Encendí solo una pequeña lámpara en la sala que arrojaba una luz débil y amarillenta sobre las cajas de cartón, haciéndolas parecer lápidas en un cementerio. Los sonidos de la calle, que antes eran ruidos de fondo de mi vida, el perro del vecino ladrando, una moto pasando, ahora parecían venir de otro mundo, un mundo al que ya no pertenecía. El silencio dentro de esas paredes era absoluto, un vacío dejado por la ausencia de la respiración de mi padre, del sonido de la televisión, de la vida. Era el silencio del fin. Miré la escalera que llevaba a mi recámara, a mi lecho, a mi refugio de toda la vida, pero no pude subir. Dormir en mi cama, entre mis sábanas limpias, parecía una farsa, una negación de la realidad. La realidad era que ya no tenía un cuarto, ya no tenía un lugar. Mi lugar ahora estaba allí, entre los escombros de mi historia. Decidí que pasaría la noche allí mismo, en la sala, no en el sillón de papá, eso sería una profanación. Elegí el sofá antiguo, ese que raspaba las piernas y tenía un resorte suelto. Era incómodo, era lo que creía que merecía.
era mi lugar en el purgatorio que mis hermanos habían creado para mí. Antes de acostarme, sin embargo, necesitaba hacer lo único que todavía me conectaba con algún orden en el universo. Busqué en mi bolso y mis dedos encontraron las cuentas lisas y frías del rosario de mi madre. Lo sostuve con fuerza. El objeto gastado y amado era la única herencia que nadie podía quitarme. Las cuentas, desgastadas por décadas de oraciones de mi madre y luego por una década de las mías, parecían tener un calor propio. Era mi ancla en la tormenta, mi línea directa con la única madre que tuve y con el Dios que ella me enseñó a amar, incluso cuando era difícil entender sus designios. Me arrodillé allí mismo, en el suelo frío, frente a la pared desnuda. Las palabras de la oración que conocía también salieron como un susurro ronco. Recé por el alma de mi padre, por el alma de mi madre, pero cuando llegó el momento de pedir, por mí, las palabras me faltaron. La rabia, el rencor, las ganas de pedir justicia divina eran tentadoras, pero las palabras que salieron de mi corazón fueron otras. Una pregunta sincera y llena de dolor, lanzada al silencio. Dios mío, susurré a la pared vacía, mi sacrificio, ¿acaso no valió de nada? Mis noches, mi juventud, mi amor, ¿fue todo en vano? No hubo respuesta, solo el sonido de mi propia respiración entrecortada. Me levanté, sintiendo el peso de todos mis 68 años en la espalda y me acosté en el sofá. Me eché encima una cobija áspera, una que usábamos para cubrir los muebles durante las limpiezas. El olor a polvo y aguardado invadió mis fosas nasales. Cada resorte del sofá parecía clavarse en un hueso diferente. La comodidad, un lujo tan simple que siempre di por sentado, se había convertido en un recuerdo lejano. El frío no venía del aire de la noche, venía de adentro, de la soledad absoluta que me consumía. Cerré los ojos, pero el sueño no vino. Mi mente era un carrusel descontrolado. La imagen del agente inmobiliario entrando en mi casa mañana, fotografiando los espacios vacíos, evaluando el valor monetario de mi sufrimiento. El rostro de Arturo, impaciente al teléfono. La frialdad de Beatriz, sugiriendo el asilo. Hogar de Ancianos San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. Era eso lo que yo era ahora, una causa imposible. Cada detalle del día pasaba y repasaba en mi mente, cada palabra, cada gesto, cada mirada, torturándome en la oscuridad. Finalmente, cuando la primera luz pálida del alba comenzó a filtrarse por la ventana, pintando el cielo de un gris melancólico, mi cuerpo se rindió. El cansancio venció al dolor, a la humillación, al miedo. Caí en un sueño pesado y sin sueños, allí en el sofá, en medio de la sala vacía, rodeada por los fantasmas encajonados de mi vida. Sobreviví al primer día del resto de mi vida, pero al cerrar los ojos, supe con una certeza terrible que la parte más difícil de mi viaje apenas estaba comenzando.